Perfecto. ¿Qué sectores o industrias están más preocupadas o crees tú que estén más preocupadas por el tema de la ciberseguridad en este momento? Hablemoslo desde Perú, pero también desde LATAM. ¿Qué percepción tienes tú de la región, de Latinoamérica? Claro, por ejemplo, hay muchas industrias, en la parte de telecomunicaciones, los proveedores de servicio. Aquí en Perú tenemos, por ejemplo, Telefónica, Claro. Y para mí es un gusto, me emociona mucho tener acá acompañándome a Alonso Salir Rosas desde NetExpress acá en Lima, un partner que apreciamos en gran manera en CertiPro, que nos tiene mucho que compartir, no solamente desde su industria de la ciberseguridad, sino de su experiencia como partner de CertiPro. Y para mí ya la tercera vez que nos encontramos y de verdad que para mí es un gusto tenerte aquí conmigo. Alonso, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias ahí, Santiago, por la invitación. Igual, muy agradecido ahí por la consideración de CertiProf en este video podcast. Y bueno, vamos a darle, ¿no? Para ir para toda la comunidad de Latinoamérica y del mundo. Claro que sí. ¿Qué tal el tráfico? Ahí, regular, un poco pesado en Lima, pero bueno, por la hora creo que todo bien. Todo bien por ahora, ¿no? Ya cuando me vaya seguramente va a estar un poquito más pesado. Y el clima ha estado, pues yo que vengo de afuera, para mí ha estado supremamente frío Lima. He tenido una semana, a mí me gusta el frío, pero ha estado como una semana complicada porque el clima ha sido muy pesado para mí, para el equipo de CertiPro. Sí, aquí en Lima ha estado haciendo sol, todos estaban robando frío y ahora pues, ya nadie quiere salir de su cama, ¿no? Sí. Bueno, yo acá tengo una serie de preguntas que me gustaría abordarlas contigo, más que nada para conocer la percepción no solamente del director, del entrenador, sino de Alonso. ¿Cómo ve Alonso esa participación como partner de CertiPro? Con CertiProf, de hecho, apostamos por CertiProf para complementar nuestra formación, digamos, principalmente en la parte de ciberseguridad, aunque CertiProf tiene un abanico bastante amplio que en realidad inclusive nos falta explorar, ¿no? Nosotros empezamos, por ejemplo, con un fabricante grande que es como es Cisco y también algo abierto como lo que es la parte de Linux. Entonces teníamos, digamos, dos bases importantes desde el punto de vista técnico y creo que CertiProf llegó a complementar desde el punto de vista de la formación no orientada a algún fabricante en particular, ¿no? Sino conocimientos amplios que puede servirte para trabajar dentro de cualquier vendor, y creo que cuando hicimos el análisis con qué partners podríamos trabajar estas oportunidades de formación en ciberseguridad, vimos que CertiProf tenía lo que necesitábamos y sobre todo este apoyo que es para la comunidad latina, ¿no? Porque normalmente los partners trabajan mucho con la parte europea o que solamente hablan inglés y a veces para la comunidad de estudiantes se les complica un poco el idioma, y creo que CertiProf ha dado ahí en el clavo justamente ampliando contenido en español, que es lo que se necesita en Latinoamérica, ¿no? Claro, pues ya ahorita que tú lo mencionas, yo creo que el 80% de nuestro portafolio está por lo menos en inglés y en español. Hay algunas certificaciones que están en francés, una que otra en alemán y algunas más en portugués, pero yo creo que por eso hemos encontrado como esa conexión, como dices tú, con el mercado acá en LATAM, aquí en Perú, en Chile, en México, en Colombia, un poquito más hacia Centroamérica, Costa Rica. Pero como yo lo tenía acá, creo que ya lo dijiste, pero como para resaltarlo, uno de los factores que te motivó a ti como para convertirte en partner de CertiPro pudo ser entonces el tema idioma. Primero, el tema del idioma, que obviamente es un plus, porque si revisamos, por ejemplo, todas las fábricas más importantes a nivel global, hablando de certificaciones orientadas a un fabricante, por ejemplo, Cisco es uno de los que ha desarrollado en español. Y si hablamos de las certificaciones que no están orientadas a algún fabricante, como las que tiene CertiProf, nos damos cuenta que no hay muchos. Okay. Y sobre todo un contenido en español que haya sido evaluado, pero más aún el tema del respaldo que tiene CertiProf, las entidades que están detrás de CertiProf. Y justamente es algo que también miramos mucho con otros partners, porque vimos, ok, CertiProf es una marca que certifica personas, ¿y quién respalda CertiProf? Y cuando vimos el tema del ITC, el tema de la ANSI, entonces vimos que pues había un respaldo de por medio y por eso nos animamos a ser partners de CertiProf y pues no, nos ha ido bastante bien ese tiempo, ¿no? Ese tema de la ANSI me parece muy importante y por ejemplo para nosotros a nosotros nos encanta hablar de nuestros partners y de nuestras alianzas,
porque ok, eso nos da, digamos lo que dices tú, ese respaldo o la validez a nivel internacional, pero el tema de pertenecer a la ANSI o de estar asociados a la ANSI, como ese ente que regula los estándares ISO en Estados Unidos, eso nos permite no solamente tener el respaldo, sino, digamos, guiarnos desde allí para poder desarrollar, actualizar todos los materiales que tenemos en nuestras certificaciones, por ejemplo, de las normas ISO. En este caso puntual, sé que tú trabajas mucho con la ISO 27001, el sistema de gestión de la información y demás, y nos parece eso muy importante y me encanta que lo menciones. Me encanta que lo menciones. Sí, y justamente porque cuando tenemos estudiantes que quieren optar por una certificación, sabemos que de las certificaciones que no están orientadas a algún fabricante, existe un abanico de opciones, ¿no? Entonces el alumno empieza a descartar opciones en función a varias cosas, ¿no? Idioma del examen, a muchos se le dificulta el tema del idioma en inglés, entonces el español es un apoyo muy bueno para ellos. Y número 2, nos dicen qué tan válido es la certificación, y justamente ahí es donde entra el respaldo de las entidades que están detrás de CertiProf, ¿no? Entonces ese es como decimos acá, es un peso adicional que nos ayuda a poder posicionar en este caso las certificaciones de estándares ISO, ¿no? 27001, 27032, entre otros más que tiene CertiProf. Excelente. Me parece de verdad muy poderoso eso. Pero bueno, vamos a ver entonces un poco más, como tú venías ahora hablando de las certificaciones en general, de digamos las áreas de conocimiento que se pueden cubrir, pero ¿qué certificaciones de ciberseguridad que tenemos en nuestro portafolio consideras tú más valiosas para los profesionales de hoy? Por ejemplo, pongámoslo así, para personas que de pronto no tengan tanta experiencia, que estén iniciando su carrera profesional en la ciberseguridad, que lleven ese rango de 1 a 3 años en el sector, y para aquel que de pronto ya pasó ese tiempo de junior, que ya de pronto es una persona un poco más experta, ¿qué recomendación podría, o tú, digamos, qué le dirías como ese plan carrera o las opciones que tendría con nuestro portafolio? Claro. De hecho, cuando hemos revisado el pool de certificaciones que tiene CertiProf, nos damos cuenta que hay una serie de complementos, ¿no? Inclusive dentro de certificaciones que no necesariamente son de ciberseguridad, como el tema de la parte de Scrum o la parte de DevOps, por ejemplo, que si bien no son explícitamente de ciberseguridad, pues sí ayudan para temas de gestión dentro de la parte de ciberseguridad, porque recordemos que un profesional de ciberseguridad no necesariamente va a ser una persona que va a estar pues analizando, digamos, entornos para ver si hay ataques o no. Hay muchas personas que se orientan a la parte de gestión. Entonces, justamente a ellos les complementa mucho la parte de Scrum, la parte de DevOps, pero si nos enfocamos netamente en la parte de ciberseguridad, por ejemplo, la certificación Cybersecurity Foundation es un muy buen punto de inicio para una persona que está iniciando en la parte de ciberseguridad. Y lo bueno es que la parte de ISO 27001 se divide en 3 partes, ¿no? Por así decirlo. Tenemos el ISO 27001 Foundation, que de hecho en realidad es una certificación, o bueno, más que la certificación, el contenido, yo lo sugiero para cualquier persona en general que trabaje con una computadora, con una laptop, porque finalmente la ISO 27001 nos habla del tema de seguridad de la información. Cómo podemos salvaguardar la información de la empresa, nuestra información personal, que finalmente tiene que ser confidencial. Entonces, te da los principios básicos y es un entrenamiento no muy extenso donde tú puedes, digamos, aprender toda la parte fundamental de lo que es ciberseguridad. Ya para las personas que tienen un poco más experiencia en el campo, tal vez hay unos 2, 3 años, ya vienen los roles, ¿no? Implementador líder, auditor líder, y también tenemos lo que es la Lead Cybersecurity, ¿no? Que está orientado a la parte de ISO 27032. Entonces, esas 3, por ejemplo, últimas que he mencionado, están orientadas a personas que ya tienen cierta experiencia y obviamente seguramente lo están complementando con otras certificaciones de fábrica. Porque cuando nos vamos a la plataforma de LinkedIn, nos vamos a dar cuenta que las empresas, si bien buscan certificaciones de fábricas, porque obviamente las empresas compran firewalls, compran soluciones de seguridad web que le pertenecen a alguna fábrica, siempre piden como complemento la ISO 27001, que es básico, y muchas veces piden lo que es la parte de ISO 27032, que está orientada a la gestión de la ciberseguridad, ¿no? E inclusive vamos a ver que hay empresas que para roles de gestión piden la parte de DevOps, conocimientos de DevOps, y también la parte de Scrum. Entonces, finalmente, dentro del portafolio de CertiProf, yo creo que inclusive se puede sacar un paquete como una especie de mini carrera,
¿no? Y de ahí formar pues un profesional completo, ¿no? Eso en el buen sentido, me vuela la cabeza porque no había escuchado esto de muchos partners, a ver, el año pasado tuvimos esta conversación de, ok, ¿cómo podemos nosotros juntar el tema de la ISO 27001 con el portafolio en Scrum? Que de pronto en esa ocasión lo que pronto te sugeríamos o lo que ya propiamente dijo, ok, tuvimos un partner que hizo un webinar sobre cómo ellos lo hacían, te lo comparto, pero veo que fuiste más allá porque pues evidentemente seguiste como con esa planeación o el desarrollo de esos, o digámosle de esos cursos, pero como de esa mezcla de habilidades que puede tener una persona para ejecutar X cargo, por ejemplo. Bueno, Alonso, de pronto en el partnership, cuando tú iniciaste, ¿hace cuánto eres ya, partner de CertiProf? Si no me equivoco, desde finales del 2021. Ok, ya 3 años ya. Sí, aproximadamente 3 años ya. Y, ok, en el momento que tú entraste, o a lo largo de todos estos 3 años, ¿has tenido materiales de apoyo? ¿Has tenido acceso a los materiales que tienen los partners de CertiProf? Pero ¿cuál es el tipo de apoyo, cuál es el recurso de lo que te ofrece CertiProf en el partnership que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que tú encuentras más poderoso en ese partnership con nosotros? Bueno, lo primero es que obviamente tienen un portal bastante, digamos, dinámico, que es bien puntual. Uno quiere la información y lo puede encontrar. No necesita tener tantos procesos para encontrar algo. Obviamente también tenemos un partner account que está siempre, digamos, apoyándonos, que eso es buenísimo. Hemos tenido, empezamos con Valeria, pero bueno, Valeria ya subió de... ¿Con quién están? No recuerdo el nombre de esta persona, es que ahora lo está viendo Sofía. Pero tenemos otra persona igual, ¿no? Los tiempos de respuesta también son bastante rápidos, que eso es súper importante, sobre todo cuando vamos a ver el tema de programación de exámenes y necesitamos programar una lista de exámenes de personas que ya terminaron un curso. Nos pasa muchas veces con otros partners que el tiempo es muy extenso, entonces los estudiantes a veces quieren darlo ya, apenas terminan el examen, eso es muy bueno, ¿no? Y bueno, y también ahora que tienen esta nueva modalidad, ¿no?, de intentos ilimitados, eso también cambia mucho la perspectiva porque de por sí el que haya un segundo intento ya le daba cierta tranquilidad al estudiante, ¿no? Decir, bueno, si por ahí, no sé, se me fue la luz o pasó algo, tengo otro intento. Pero ya cuando estás en el segundo intento, el estudiante está con una presión, ¿no? Claro. Ahora con intentos ilimitados, el estudiante va con una confianza y en realidad eso es bastante importante porque hay muchas personas que no desaprueban por falta de conocimientos, sino por la ansiedad que tienen en el momento del examen, sentir que pueden desaprobar y a veces hasta por una pregunta se pueden quedar o simplemente se quedaron en blanco. Entonces, lo psicológico a veces juega un papel crucial dentro de un examen y ahora que tienen el tema de intentos ilimitados, creo que eso les da una tranquilidad mucho a los estudiantes. Obviamente es un plus que ustedes tienen y han adoptado, ¿no?, para este año y en adelante, ¿no? Yo te cuento ahí como en ese tema de la seguridad, del miedo, una como experiencia o algo más personal. A mí me gusta mucho el tenis, yo juego tenis, y es como que, ok, cuando tú tienes el último, o sea, el punto que sabes que, o sea, tú tienes opción a 2 faltas, sacas y te puedes equivocar 2 veces, pero cuando ya te equivocaste, vas para el segundo saque, te tiembla todo. Entonces yo digo, güey, pucha, es lo mismo con la gente que presenta el examen, y me ha pasado a mí porque yo también he presentado exámenes de CertiProf y he fallado a la primera. Entonces digo, ok, y ahora si lo fallo, ¿ahora qué? Sí, y de hecho CertiProf tiene un porcentaje, digamos, que es bueno en realidad, si no me equivoco es el 80% para aprobar, que eso es favorable para también las instituciones para saber que los alumnos aprendieron. O sea, el 80% me parece un porcentaje adecuado, pero claro, también hay una cierta presión hacia el estudiante y como tú dices, no muchos lo pasan a la primera. En realidad, gracias a Dios hemos tenido la suerte que el 90% de los estudiantes que hemos tenido la han pasado a la primera. Pero ese 10% faltante, claro, en el segundo intento, y de hecho muchas personas que desaprobaron en el primer intento no fue por un tema de conocimiento, sino me pasó algo con el sistema, o no sé, se me descargó la laptop y se me pasó el tiempo, porque el tiempo en un examen se pasa volando, y claro, cuando ya estás en el segundo intento ya hay una mayor presión.
creo yo que ahora ya no va a suceder eso con el tema de los intentos ilimitados y pues, ¿no? Ahora ya van a estar muchísimo más tranquilos. No, y por ejemplo decimos, ok, es un ejemplo, el 20%, estamos hablando de un número, pero Dios, el 20%, ¿cuántas personas son? Entonces, por ejemplo, esta semana que hemos estado en reunión con partners acá en Lima, nos decía un partner esta mañana, ese tema de los intentos ilimitados para mi audiencia fue un boom, porque claro, ya sienten como ese respaldo no, se quitan esa presión de que, ok, me puedo preparar, presentar la prueba, si la fallé, vuelvo y repaso, de pronto en que me equivoqué, vuelvo y tomo el examen. Si vuelve y me pasa, pues ok, porque al final la idea o el objetivo es que la persona certifique su conocimiento, valide lo que, digamos, sus habilidades en cierta área de conocimiento. Y eso le quita esa presión adicional que tiene digamos, el candidato, que es lo que buscaba CertiProf con esta iniciativa. Bueno, es que tengo muchas preguntas acá. Ok, perfecto. ¿Qué sectores o industrias están más preocupadas o crees tú que estén más preocupadas por el tema de la ciberseguridad en este momento? Hablemoslo desde Perú, pero también desde la TAM. ¿Qué percepción tienes tú de la región, de Latinoamérica? Claro, por ejemplo, hay muchas industrias, en la parte de telecomunicaciones, los proveedores de servicio. Aquí en Perú tenemos, por ejemplo, a Telefónica, Claro, ¿no? Bueno, en otros países está Tigo, está América Móvil, etc. Necesitan tener sus enlaces activos y muchas veces pues ellos le proveen enlaces a un montón de empresas. O sea, todas las empresas necesitan internet para conectarse a sus servicios. Entonces, si los enlaces de estos proveedores de servicios caen, todos sus clientes se van a quedar sin servicio, sin acceso a internet, sin acceso a la nube, sin acceso a sus recursos. Entonces, justamente es ahí donde entra a tallar la importancia de la ciberseguridad, no solamente en sus clientes, sino también dentro de los enlaces de esas empresas. Ese es uno. Después, por ejemplo, el tema de banca, ¿no? El tema de banca, tenemos información muy sensible en el tema de las tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Cuando nosotros hacemos una compra en línea, es muy importante que las pasarelas de pago cumplan ciertas regulaciones, cumplan con ciertas normas. Sí. Inclusive, hasta para hacer una videollamada, por ejemplo, hablemos de Zoom, hablemos de Microsoft Teams o Webex, ellos están regulados también por la ISO 27001, por ejemplo. Entonces, tal vez muchos no saben, pero las normas ISO, en algunos casos, no solamente certifican personas, sino también empresas. Entonces, yo puedo certificar a una empresa dentro de las ISO 27001 y es ahí donde está la parte importante, ¿no? Porque si una empresa, digamos, quiere estar regulada bajo la ISO 27001, alguien tiene que implementar la norma dentro de la empresa y es ahí donde entra el rol del implementador líder. Ok, una vez que esté implementada la norma dentro de la empresa, tiene que haber alguien que certifique que fue correctamente implementada y es ahí donde entra el auditor interno y el auditor líder. Entonces, ahí están, digamos, de la mano a las certificaciones justamente de CertiProf, ¿no? Y bueno, un campo más, por ejemplo, el tema de identidad. Aquí en Perú tenemos algo que se llama RENIEC, que es el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, y prácticamente cualquier cosa que tenemos o algún proceso que queremos hacer, por ejemplo, sacar un pasaporte o algún registro médico, todo está conectado al sistema de RENIEC. Okay. Porque ahí está nuestro número, de lo que aquí llamamos DNI, ¿no? O número de identificación. Entonces, imagínate que hay un ataque cibernético a los servicios de RENIEC. Todos los recursos, aeropuertos que tienen que tener accesos a los números de identificación y de pasaporte, entidades médicas, se quedarían sin acceso y no podríamos validarlo. Entonces, es muy importante justamente la parte de ciberseguridad dentro de esas áreas principales, ¿no? No, y eso explica, yo creo, a ver, nuestro portafolio, o digamos lo que más se movía o se mueve en CertiProf es el portafolio en prácticas ágiles, que es la mayoría de nuestros programas. Pero de hace un par de años para acá, vemos esa creciente, digamos, en tema de partners y en tema de las personas que adquieren el examen directamente de CertiProf, en temas de ciberseguridad. Por ejemplo, los exámenes en ISO 27001 es loco la cantidad de gente certificándose en la norma. Entonces uno puede hacer una investigación y, ¿sabes? Eso está bien, pero escucharlo de un experto, digo yo, wow, o sea, ahora entiendo por qué
el mercado, o sea, el mercado es gigantesco. Por eso es que hay tantas personas que necesitan, digamos, validar ese conocimiento, por ejemplo, en este caso, en la ISO 27001 o los otros estándares que tú has estado mencionando. Lo entiendo ya, o sea, entiendo por qué ese movimiento, e incluso el mes pasado, de pronto no está directamente relacionado, pero digamos en temas de ciberseguridad, salimos con esta nueva certificación de la que hablábamos ahorita fuera de cámaras de Ethical Hacking, y yo te puedo decir que el movimiento, o sea, salió el mes anterior y en ese momento es una de las certificaciones punta de nuestro portafolio, porque en digamos, en esa industria o en esa área de la ciberseguridad, hay muchos profesionales, muchas personas buscando este tipo de certificaciones. Eso me parece muy importante porque tenemos en cuenta no solamente Perú, sino todo nuestro mercado de LATAM. Bueno, Alonso, tengo otra pregunta acá que me parece interesante, como en tema de desafíos, hablemos un poquito de desafíos. ¿Cuáles son los principales desafíos y amenazas desde la parte de la ciberseguridad, esas amenazas cibernéticas, que pueden enfrentar las empresas de TI, lo que tú mencionabas ahorita, no solamente en Perú, sino en LATAM? Tú mencionabas ahora, X cantidad de, digamos, la banca y demás, pero si tú pudieras decir, estas son las dos principales amenazas que yo digo se presentan en el 80% de los casos, o es un factor común, ¿cuáles dirías tú? ¿Cuáles podrías decir tú? Si lo relacionamos tal vez entre ataques a empresas y qué tanto tienen que ver, por ejemplo, los individuos o las personas, podríamos hablar del tema del phishing, por ejemplo, el phishing y el tema de ransomware, ¿no? Y justamente ahí es donde entra a tallar la ISO 27001, porque el phishing lo que hace es temas de suplantaciones de identidades. Entonces, digamos, alguien te envía un correo electrónico y te dice, oye, soy el dueño de tal empresa, y te envía un archivo adjunto por correo electrónico, tú lo descargas y se descarga malware dentro de tu computadora, por ejemplo. Entonces te están engañando. Entonces, justamente lo que hace la ISO 27001 es que te va a dar directrices para que uno implemente, digamos, seguridad de la información dentro de la empresa. ¿Y qué implican esas directrices? Por ejemplo, si yo le doy a un colaborador una laptop para que trabaje dentro de mi empresa, voy a tener que implementar cierto software dentro de la laptop para que se pueda salvaguardar toda la información corporativa. En algunos casos, por ejemplo, lo que se hacen es bloquear los puertos USB para que una persona no pueda insertar un puerto USB externo. Otras de las directrices, por ejemplo, es que hay un bloqueo remoto por parte del área de seguridad de las empresas, ¿no? Es decir, digamos, el trabajador dejó la empresa en una fecha determinada, entonces desde que deja la empresa o tal vez fue despedido, no sabemos, uno no sabe con qué tipo de persona trabaja. Esa persona podría sacar la información de la empresa y pasarla a otro lado y hacer quién sabe qué cosa. Entonces lo que hacen muchas empresas, por ejemplo, grandes es, ok, dejaste de trabajar aquí, en remoto te desactivo los accesos y no puedes utilizar el Wi-Fi ni el Bluetooth de la computadora, los puertos bloqueados, entonces la información de la empresa queda salvaguardada. Okay. Y todas esas cosas que suceden justamente están dentro de los estándares. Por eso es importante certificar empresas y certificar personas dentro de los diversos estándares que existen, ¿no? En el caso de lo que es la ISO 27001, hablamos de seguridad de información. Si hablamos, por ejemplo, de un estándar de calidad, hablamos de la ISO 9000, ¿no? 9001, que también lo tienen dentro del portafolio, sí. Y así tienen diversas. Si hablamos de gestión de la ciberseguridad, tenemos el Lead Cybersecurity o 27032. Entonces, dependiendo de lo que querramos certificar en función a lo que ofrecemos, uno tiene que certificar el estándar correspondiente, ¿no? Y de hecho es muy importante certificar a las empresas o instituciones y también a los individuos en caso aplique para ciertas normativas, ¿no? Ustedes hacen también consultoría. No hacemos consultoría, pero sí lo estamos contemplando porque es algo que nos han pedido como un paquete complementario. De hecho, ya hemos tenido bastantes clientes regionales en NetExpress Academy donde nos han pedido, digamos, la formación y a veces falta ese complemento, ¿no? Que viene a ser la parte de consultoría, así que está dentro del roadmap en NetExpress, pero por el momento nos estamos dedicando 100% a la parte formativa de individuos, ¿no? Para que puedan certificarse, ¿no? Ok. Bueno, Alonso, vamos a avanzar un poquito más. Ya vi el timer, entonces
Yo creo que nos alcanzamos a abordar 2 puntos más. Pero de todas formas, todo lo que has dicho acá, yo creo que en este momento podríamos cortar y ya está. Ya tenemos información de valor así para compartir con nuestra comunidad, con las personas que nos están viendo en YouTube y en las diferentes plataformas de CertiProf. Y vamos con... Ya. Veo una pregunta que habla sobre habilidades y conocimientos y yo te quería preguntar esto porque, por ejemplo, ahora hablando con otra persona experta en ciberseguridad, me decía, yo soy administrador de empresas de profesión. Yo pensaba, ok, yo también soy administrador de empresas de profesión, pero toda mi carrera ha sido en temas de mercadeo. Entonces, pensaba, para todo aquel que quiera, digamos, impulsar su carrera o crecer su carrera en temas de ciberseguridad, ¿qué carrera de base debería, no que tenga que ser un sí o sí, pero debería tener esa persona? Mira, las carreras han tenido una evolución constante. Yo, por ejemplo, estudié Ingeniería de Redes y Comunicaciones. Esa carrera, cuando yo la estudié, existía, pero hace años solamente existía la Ingeniería Electrónica. De la Ingeniería Electrónica se deriva a las telecomunicaciones y de las telecomunicaciones se deriva a las redes y comunicaciones. Y sobre las telecomunicaciones también parte, inclusive en una fusión, una especie con sistemas y software, la parte de auditoría y seguridad informática, ¿no? Claro que ahora muchas universidades e instituciones la han vuelto una carrera como tal, porque han formado una malla curricular y todo lo demás, sí. Pero finalmente todo parte de lo que viene a ser ingeniería electrónica o ingeniería de sistemas, ¿no? Conozco muchos profesionales que en realidad, por ejemplo, conozco personas hasta acá han estudiado Derecho que se dedican a la parte ciberseguridad. Y si das cuenta, inclusive existe la policía informática, ¿no? Donde ves temas de temas forenses, inclusive pueden ver profesionales que no están directamente ligados inclusive a la ingeniería. Entonces, la parte de ciberseguridad hoy en día creo que es para todos. O sea, todos deberíamos saber sobre ciberseguridad, ya sea, así sea para salvaguardar nuestra propia información. Yo, por ejemplo, cuando hago webinars en NetExpress Academy, sugiero algunos aplicativos, que es para tu día a día, ¿no? O sea, existen, por ejemplo, las aplicaciones de autenticación en doble factor, que ya no solamente con tu password, sino que además te dan un código que a veces puede ser por SMS o puedes aprobar en una aplicación como el Google Authenticator, sí, o el Cisco Duo Security, por ejemplo. Entonces, y eso es tan sencillo como para utilizarlo para tu Instagram o para tu Facebook o para cualquier otra red social. Entonces, hoy en día, digamos que el conocimiento básico de ciberseguridad es fundamental para todos, ¿no? Perfecto. Bueno, primero yo sí quería decirte, admiro mucho, de verdad, lo que haces en NetExpress. Te decía ahorita, yo te veo en tus webinars nocturnos y muchas veces cuando yo llego a mi casa, después del trabajo, de verdad, me pongo a ver LinkedIn, me gusta mucho ver LinkedIn, de pronto que dice la comunidad. Me encuentro mucho con tus webinars. No soy experto, soy un dummy en ciberseguridad, pero te digo que muchas veces me quedo viendo porque... Primero, sé del trabajo de ustedes como NetExpress, certificando tantas personas año tras año en las diferentes, diferentes rubros de la ciberseguridad. Pero me emociona y, valoro mucho esa cercanía que tienes con CertiProf. Ya son 3 veces que nos vemos acá en Lima y las 3 veces me llevo una muy buena impresión de ti, de tu equipo en NetExpress. Y bueno, yo espero de verdad tenerte en una próxima edición del video podcast con CertiProf. Un mensaje que le quieras dejar a la comunidad antes de cerrar. Claro. Nada, a la comunidad, bueno, los que estén interesados en ser partners de CertiProf, pues en realidad es una comunidad muy interesante, tienen proyectos bastante interesantes. Revisen en la página de CertiProf. Y para los que quieren certificarse, igual pueden explorar. Van a poder ver inclusive que si han llevado otro tipo de entrenamientos, el portafolio de CertiProf complementa mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos un partnership con la parte de Linux, que es con el Linux Professional Institute, y lo complementamos con DevOps, que está dentro de CertiProf. Entonces, finalmente, creo que CertiProf termina siendo el aliado perfecto para las instituciones que tienen, pues, ahí certificaciones orientadas más a fabricantes, ¿no? Entonces, digamos que CertiProf es de manera agnóstica. No interesa con qué fabricante tengas el partnership, finalmente todo te complementa y pues aquí vamos para adelante con CertiProf. Y nada, agradecido Santiago por la invitación y seguramente nos vamos a ver en otro podcast y en otro evento con la comunidad. No, claro que sí, a ti Alonso. Ahí en la descripción les vamos a estar dejando el link
para que puedan visitar también NetExpress, se enteren de todos sus servicios en conjunto con CertiProf. Y como decimos nosotros, lleven su carrera al siguiente nivel con CertiProf y en este caso con NetExpress. Alonso, muchas gracias. Listo, perfecto.